Noches, chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Alvarado y soy tutor del curso eh, del grupo número 2 y hoy pues me corresponde la mediación virtual donde vamos a conversar sobre el proyecto número 1. Entonces, yo traigo una pequeña presentación preparada con cada uno de los puntos del proyecto, ¿verdad? Para que lo podamos ir revisando. Sin embargo, me gustaría iniciar consultándoles si tienen alguna consulta o duda particular del proyecto o del curso, o si prefieren, vamos viendo la presentación y en el camino vamos viendo las dudas. No sé qué les parece mejor. Profe, yo en realidad tengo dos consultas ahí puntuales. Ajá, sí, señor, dime. Bueno, con respecto las metodologías que uno escoja, ¿verdad? De, de la elección de los requerimientos, digamos, ¿verdad? Si uno decía en el enunciado que si uno escogía hacer el review, digamos, es que no me acuerdo cómo se llama. eh, Prototipos. Eso, gracias. Si uno hace Ajá, el prototipo, tiene que hacer 6 pantallas, pero si correcto. escoge los casos de uso, entonces, ¿cuántos casos de uso tendría que hacer? Ahí son todos porque es el diagrama de casos de uso, ¿verdad? Que es solamente el diagramita y la descripción corta. La descripción corta es nada más el nombre del caso de uso, una pequeñita descripción de su funcionalidad y el objetivo, ¿verdad? Ujú. Y la otra es, bueno, con respecto a los roles, ¿verdad? Del último video, eh, ¿a qué roles se refiere? ¿A los roles como de la metodología o no sé como qué tipo de roles? Ajá, en este caso vamos a ver, son dos técnicas que estamos usando, ¿verdad? Entonces ahí los roles son los más sencillos, digamos, posible, que serían el cliente, los desarrolladores, el administrador del proyecto, ¿verdad? Esos son los roles que tienen que definir para que la discusión, digamos, la discusión que tengan en la sesión que van a trabajar tenga sentido, uno con el rol de cliente o usuario, el otro como rol de desarrollador o analista, ¿verdad? Y alguien que esté pendiente de los desarrollos, perdón, de la parte del proyecto y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es esa definición de roles, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Que organicen bien la sesión, ¿verdad? De tal forma que cada persona sepa cuál es el rol que tiene y para que asuma ese rol, ¿verdad? Y la sesión tenga sentido en la discusión de los requerimientos, ¿verdad? Que el cliente diga, no, a mí me gustaría que esto fuera por aquí, y el analista diga, bueno, ¿y qué le parece si por acá también, ¿verdad? Ese tipo de discusión es la que quisiéramos ver, que es tratando de simular la realidad de cuando uno toma requerimientos, ¿verdad? Ah, ok, perfecto, profe, muchísimas gracias, eso era. Con gusto. Chiquillos, chiquillas, alguno que tenga alguna otra consulta o duda particular y si no, si les parece, podemos pasar con la presentación que tengo preparada y ahí vamos viendo el detalle. Ok, silencio positivo. Ok, chicos, voy a leer el enunciado del punto número 1 del proyecto. Recordemos que digamos, los 3 puntos tienen que basarse en el caso de estudio de proyecto Librería UNED, ¿verdad? La primera tarea de ustedes como equipo es analizar la problemática y encontrar las causas del problema aplicando la técnica de los 5 porqués y la técnica de espina de pescado. Para esto deben pues utilizar la técnica de los 5 porqués y aplicarla en el caso de estudio, realizar un análisis conjunto aplicando la técnica de espina de pescado y remarcar 2 causas principales. Y ese ejercicio donde ustedes desarrollan los 5 porqués y la técnica de espinas de pescado, deben grabarla en un video de aproximadamente entre 20 y 30 minutos como máximo, donde el grupo del proyecto realice una discusión activa sobre la problemática. Importantes algunos temas con el video, que la participación de los 6 o 7 miembros del equipo sea pareja, ¿verdad? Que no se vea que haya una discusión mayor. Tratemos de respetar los tiempos. Si se pasan 2 o 3 minutos
24 minutos de los 30 minutos, no hay problema, ¿verdad? Siempre tratemos de respetar los 30 minutos, pero digamos, si se pasan unos 2 o 3 minutos, no hay problema. Ya si se pasan 10 o 15 minutos, ¿verdad? Ya ahí probablemente tengan algún tema en la nota, ¿verdad? Pero sí, nos mantenemos en los 30 minutos. Y que todos se puedan escuchar y ver los recuadros de todos participando, ¿verdad? Entonces, tienen que entregar el link del video, ¿verdad? Y adicional en el documento escrito que van a entregar, recordemos que todos suben el mismo documento, ¿verdad? No debe haber documentos distintos, sino que los 6 o 7 miembros del equipo, el mismo documento, lo suben cada uno, ¿verdad? Para que quede registrado en la aplicación la entrega del proyecto, ¿verdad? Se hace una única revisión de uno de los miembros y después lo que se hace es que se traslada la nota a los demás. Entonces, ¿qué tienen para la parte número 1 del proyecto? ¿Qué tienen que entregar en lo escrito? Tienen que entregar el análisis, digamos, de los 5 porqués, ¿verdad? El esquema de cómo trabajaron los 5 porqués y cómo fueron haciendo las preguntas. Tienen que poner el diagrama de Ishikawa, ¿verdad? Tienen que dibujarlo y ponerlo en el documento. Y el link, ¿verdad? ¿Dónde va a estar el video? Y todos deben participar por igual, deben estudiar las técnicas y prepararse previamente, ¿verdad? Para que el ejercicio podamos hacerlo en ese tiempo tenga sentido. Un breve repaso sobre el método de los 5 porqués. Es un método de análisis simple y al mismo tiempo poderoso que ayuda a identificar la causa raíz de un problema. Aquí importante mencionar que un problema no es per se, ¿verdad? No es la palabra exacta de problema, ¿verdad? Sino es a lo que yo le estoy dando, a lo que estoy buscando una solución, ¿verdad? Entonces acá estoy buscando una solución a la librería por medio de un sistema y entonces basado en ese problema o en esa problemática que hacemos el análisis. Recordemos que esta técnica fue desarrollado por Toyoda, que es el fundador de Toyota, y el método fue ampliamente aplicado en otra empresa del grupo conocido digamos mundialmente, lo que contribuyó para que se volviera bastante popular en su momento en la industria automotriz. Por esta razón, muchas personas aún creen que esta herramienta es específica del sector automotor, pero realmente es una técnica que se puede utilizar en cualquier ámbito que nosotros necesitemos analizar. Algunos temas importantes para que tengan éxito aplicando esta técnica es no trate de resolver todo solo, ¿verdad? Es importante contar con un equipo, por eso es que lo estamos trabajando acá en el curso como un equipo de trabajo, que conozcan el proceso y los detalles del problema. Es importante que este equipo tenga un facilitador, ¿verdad? Para orientar a los demás participantes y ayude a mantener el enfoque. Segundo punto es describir el problema para que todos entiendan con claridad lo que se está sucediendo. Y por último, que basado en eso, pues el equipo pueda empezar a preguntarse por qué sucedió ese problema y ahí sucesivamente las 5 veces, ¿verdad? Repetir la pregunta del 5 por qué hasta llegar a la causa raíz. Otro punto que suele causar confusión para quienes están iniciando es saber cuándo es el momento correcto de parar de hacer las preguntas y finalizar el análisis. Eso generalmente ocurre cuando la pregunta es hecha y no se llega a respuestas con evidencias. Y una vez identificada la causa raíz del problema, el equipo debe definir qué acciones van a tomar para corregir ese problema y evitar que se vuelva a repetir, ¿verdad? En este caso es si ya llegamos a cuál va a ser la solución del problema, en este caso del enunciado del proyecto, entonces ahí paramos y vemos cuál es la solución. Y un ejemplo, ¿verdad? El problema son piezas con pintura incompleta, entonces, ¿por qué la cabina? ¿Por qué? Porque la cabina de pintura se apagó en medio del proceso. ¿Por qué? Porque falló la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el disyuntor estaba desarmado. ¿Por qué? Porque el cable se derritió y entró en corto. ¿Por qué? Porque el cableado instalado era el inadecuado. Entonces, ahí está la causa raíz, era la instalación eléctrica, ¿verdad? Entonces, con el proyecto particular, vamos a ir a revisar cuáles son esos porqués del problema que queremos definir de solucionar, digamos, por medio de un sistema, la librería de la UNED. Luego tenemos el análisis de causa-raíz, el diagrama de espina de pescado. Este es un diagrama de causa-efecto
que se puede utilizar para identificar causas potenciales de un problema de rendimiento. Y los diagramas de espina pescado pueden servir de estructura para debates de grupos, por eso lo estamos usando también sobre las posibles causas de un problema. Entonces siempre vamos a ir en cada espina, ¿verdad? Poniendo un porqué y la causa, un porqué y la causa, y esto nos va a ir llevando a la necesidad, que es la diferencia de los resultados. Entonces, un ejemplo, si tenemos falta de acceso a la información, es por la falta de consideración por parte de los colegas. Luego tenemos una una elevada rotación de personal, la promoción, el primer trabajo encomendado a funcionarios del ministerio, las dimensiones, malas condiciones de trabajo. Eso produce una causa que es la elevada rotación del personal. Hay otra causa que es la moral baja y escasa motivación, hay malas condiciones de trabajo, mala supervisión y hay falta de conocimiento y eso es por falta de formación y falta de experiencia sobre el tema. Entonces se da como resultado final que los recursos humanos inadecuados para elaboración de memorias, ¿verdad? Eso es para un contexto particular. Entonces muy importante siempre ir buscando la causa, ¿verdad? Como dice acá, y los porqués. Con respecto al punto número 2 del proyecto, aquí es donde vamos a estudiar la técnica de prototipos y la técnica de casos de uso, ¿verdad? Entonces ustedes van a estudiar ambas técnicas y van a proponer la forma en que van a enfrentar la primera reunión para recolectar o indagar requerimientos. Aquí deben analizar, detallar y profundizar en las características, ventajas y desventajas de estas dos técnicas y deben realizar un video de 20 minutos, máximo 30, con todos los integrantes del equipo donde discutan estas dos técnicas, sus características, ventajas y desventajas y den, digamos, con cuál de las dos son con las que se van a quedar. Esta es una discusión de técnicas que hablen ventajas, desventajas, las características que tiene cada una y basado en todo eso, más el problema que tienen que resolver, ¿cuál consideran ustedes como equipo que es la mejor técnica que pueden utilizar para el levantamiento de requerimientos? Entonces, ¿qué tienen que entregar en el documento escrito? Deben presentar un resumen de máximo 2 páginas con las dos técnicas, sus características, ventajas y desventajas. Más o menos una página por técnica. Y la dirección del video. ¿Ok? Bueno, un repaso sobre los casos de uso. Un caso de uso capta un contrato o describe el comportamiento del sistema en distintas condiciones en las que el sistema responde a una petición de alguno de sus participantes. En esencia, un caso de uso narra una historia estilizada sobre cómo interactúa un usuario final. Primer paso para describir un caso de uso es definir un conjunto de actores que están involucrados en la historia. Eso, si deciden esta técnica, pues tienen que definir los actores que van a ser van bien los actores del sistema, ¿verdad? Que después los van a colocar en el diagrama caso de uso. Los actores son las distintas personas o dispositivos que usan el sistema o el producto. Y es importante notar que un actor y un usuario final no necesariamente son lo mismo. Recordemos que un actor es el que tiene un rol particular en la aplicación y un usuario final puede tener varios roles o puede, digamos, formar parte de varios, por decirlo de alguna forma, varios actores, ¿verdad? Un usuario final puede hacer de varios actores en la funcionalidad del aplicativo. Mientras que un actor es alguien o es un elemento que tiene una función dentro del aplicativo, ¿verdad? Y el usuario final puede tener varias funciones. Y un usuario normal puede tener varios papeles diferentes cuando usa el sistema, mientras que un actor representa una clase de entidades externas. Gente con frecuencia, pero no siempre, que solo tiene un papel en un contexto de un caso de uso. Debido a que la indagación de requerimientos es una actividad evolutiva, no todos los actores son identificados en la primera iteración, ¿verdad? Los actores principales interactúan para lograr la función y los secundarios dan apoyo al sistema. Una vez identificados los actores, es posible desarrollar los casos de uso. Preguntas que debe responder un caso de uso. Esto es importante siempre hacérselas cuando uno lo define, ¿verdad? ¿Quién es Entonces, si yo empiezo a preguntar y defino un caso de uso, me pregunto esto: ¿quién es el actor principal? ¿Quiénes los secundarios? ¿Cuáles son los objetivos de los actores? ¿Cuáles son las precondiciones antes de poder comenzar la historia? ¿Qué tareas o funciones principales son realizadas por el actor? ¿Qué excepciones deben considerarse al describir la historia? ¿Cuáles variaciones son posibles? ¿Qué información del sistema adquiere, produce o cambia el actor? ¿Tendrá que informar el actor al sistema acerca de cambios en el ambiente externo? ¿Qué información desea obtener el actor del sistema? ¿Y quiere el actor ser informado sobre cambios inesperados? Eso es muy importante, esas preguntas, porque muchas veces cuando me hago una pregunta como esa, ya dentro de un contexto y un análisis,
me puedo dar cuenta de temas que me están faltando, ¿verdad? O que estoy agregando de más. Entonces, es muy importante tener presente estas preguntas y por eso las puse aquí en este breve resumen del tema. Esto es un desarrollo de un caso de uso completo. Este no es el que tienen que presentar en el proyecto en este momento, ¿verdad? Entonces lo puse aquí como ejemplo, pero el que tienen que trabajar lo tengo en, en el siguiente punto. Con respecto a los prototipos, ¿verdad? Porque en este punto no tienen que desarrollar aún los casos de uso, es en el punto 3, ¿verdad? Y en los prototipos, el prototipado rápido se describe como un método basado en computadora que pretende reducir el ciclo iterativo de desarrollo. Los prototipos iterativos desarrollados podrán ser rápidamente reemplazados o modificados según los informes de diversas procedencias, con experiencias pruebas de usuario o diseñadores veteranos, a medida que evolucionan. Una recomendación de cuál herramienta utilizar. Hay una herramienta que se llama Pencil, que es muy buena para utilizar, y si no hay otras herramientas como Draw.io, que es en línea, ¿verdad? Que también pueden utilizar. ¿Y qué se hace en los prototipos rápidos, ¿verdad? Se elabora un pequeño documento con cuál es el cliente objetivo, la propuesta de valor, las funcionalidades y un poquito más de lo que voy a ir a buscar. Se elabora un esquema visual de pantallas que va a tener su software, que ahí pueden usar, digamos, por ejemplo, Pencil. Desarrollar un prototipo de desarrollo cliqueable, ojalá, ¿verdad? Que el usuario con los que voy a ir a validar el prototipo puedan cliquear, navegar dentro del aplicativo, ¿verdad? Por supuesto, sin funcionalidad per se. Da diseño al prototipo si el proyecto lo requiere. Se realizan entrevistas de solución, que básicamente es cuando yo voy y le presento el prototipo a los usuarios y uno los ve a ellos utilizando, lo hacen preguntas, incluso como observación uno ve si se queda pegado pensando, entonces puede ser que ahí no haya quedado tan claro el paso que le está pidiendo el sistema. Y se analiza el resultado de las entrevistas para mejorar el prototipo e incluso poderlo volver a validar. De hecho, esto es una técnica que se usa también para lo que es User Experience, ¿verdad? Una de las técnicas de User Experience es hacer esto donde uno evalúa mucho más temas que solo la parte funcional, ¿verdad? Sino si los conceptos que el aplicativo está utilizando son adecuados, si los usuarios los están entendiendo, y se pueden hacer bastantes sesiones con diferentes roles, no bastantes, digamos, pero sí pensar con diferentes roles, diferentes usuarios y poder ir validando ese prototipo. Luego tenemos el punto número 3 de la tarea, que ahora sí ya es escogida en el punto anterior la técnica que vamos a utilizar. Entonces aquí ya nos vamos a enfocar o en prototipo o en casos de uso, depende de la que escogieron. Entonces van a definir los roles en cada estudiante, que son los que les mencioné ahorita, ¿verdad? Alguien va a hacer el rol de desarrollador, de analista, de administrador de proyecto y de cliente. De cliente pueden ser uno o dos, ¿verdad? O de usuario final. Entonces, tienen que realizar un video de entre 30 y 40 minutos con todos los integrantes donde simulen una reunión virtual y apliquen esa técnica en el caso de estudio. Entonces, por ejemplo, si seleccionan la técnica de casos de uso, entonces ahí vamos viendo cómo van construyendo los casos de uso y esa definición la van validando digamos, con los que hagan el rol del cliente en esa sesión. Si utilizan prototipos, pues la idea es que en esa sesión llegasen con los prototipos, ¿verdad? Y entonces hacen la sesión de validación del prototipo. Si requiere un ajuste, pues le hacen el ajuste ahí un momentito para que el usuario final la vea y hagan ese análisis al final digamos, de cómo estuvo la sesión y de qué mejoras se le pueden hacer al prototipo para que quede lo mejor posible. ¿Qué tienen que entregar en el documento? En el documento escrito tienen que escribir la planificación de la reunión, que básicamente tienen que indicar cuáles son las reglas que definieron para la reunión, digamos, quién la va a moderar, cuánto tiempo se va a tener para cada tema, los roles con el nombre de la persona, la fecha y la hora y el objetivo de la sesión. La agenda de la reunión, ¿verdad? Vamos a empezar a las 8 de la noche, a las de 8 a 8 y media vamos a ver tal tema, de 8 y media a 9 vamos a ver tal otro, y, ¿verdad? Estoy diciendo periodos de media hora, ¿verdad? Pero debería ser de 5 o 10 minutos por el tiempo que debería ser el proyecto. Y entonces deben presentar también al final los documentos con los requerimientos resultantes de cada técnica. Entonces, si es prototipos, deben pues poner en el documento mínimo las 6 pantallas principales del documento y
explicación de cada una de ellas. Si escogieron los casos de uso, lo que deben presentar es el diagrama de casos de uso y la descripción corta de todos los casos de uso. ¿Qué es la descripción corta? Mínimo el nombre del caso de uso, el objetivo y la descripción. Ya les enseño un ejemplo. Y la dirección web donde va a estar publicado el video que ustedes estén grabando. El diagrama de casos de uso debería ser algo como esto, ¿verdad? Vamos a tener los actores y después vamos a tener en elipses cada uno de los nombres de los casos de uso que hayamos identificado. Este es un ejemplo, este es otro, ¿verdad? De hecho, este es de un sistema bibliotecario que es diferente a una librería, ¿verdad? Que es lo que estamos resolviendo acá, pero más o menos con un tema relacionado donde también tenemos los actores, los casos de uso, la relación entre casos de uso, ya sean uses o extends, ¿verdad? En lugar de uses también uses o includes es lo mismo, ¿verdad? Entonces, acá hay un ejemplo de otro caso de uso. Y la descripción breve es como esto, el nombre del caso de uso, los actores y una pequeña descripción u objetivo de qué es lo que hace ese caso de uso. ¿Ok? Ahí viene otro ejemplo y me gustaría consultarles hasta acá. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me pueden levantar la mano o abrir el micrófono y hacer la consulta. Profe, buenas noches. Yo tengo una Hola, pregunta. buenas noches. ¿Se me escucha mucho eco? Un poquito, pero sí se le comprende. Ah, bueno, gracias. Profe, lo que le iba a preguntar es, para los videos anteriores, necesitamos, ¿cómo nos presentamos, digamos, como estudiantes o con estos roles que vamos a adquirir en el punto 3? Me parece que, como, digamos, pueden decir, buenas, yo me llamo Carolina y tengo el rol de analista de sistemas, ¿verdad? Eso para el punto 3, pero para los videos anteriores del punto 1 y punto Ah, 2. no, nada más se presenta cada estudiante, ¿verdad? Ese, Ah, hola, bueno, nos presentamos como Carolina, yo estudiantes. soy Listo, sin problema. Michael, yo soy Sileni, ¿verdad? Ujú. Gracias, profe. Con gusto. Profesor, una pregunta. Ajá, claro, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, el video del punto 3, por decirlo así, tiene que ser una revisión de la técnica que se haya escogido con el diagrama ya listo. No es la conformación del diagrama en la reunión. Más bien hay como que llevar la documentación ya lista para poderla debatir en la sesión. ¿Es así? Sí, eso es lo ideal, ¿verdad? Pero pueden tener los dos enfoques. Uno es llegar, ¿verdad? Pero es que usualmente uno no hace el diagrama de casos de uso con el cliente ahí, ¿verdad? Sino que uno llega con el diagrama y lo valida con él, ¿verdad? Igual los prototipos. Uno lleva un prototipo listo y luego lo valida con él. Usualmente prototipos, digamos, si uno ve algo y entonces está ahí en la sesión y el cliente, digamos, el usuario final dice, mira, es que yo creo que este botón debería llevarme a este otro lado, digamos, a esta otra pantalla y no a esta la que está llevando. Entonces uno puede entrar y rápidamente hacer el cambio y decirle así, ¿verdad? Ese tipo de interacción es la que nos gustaría ver, ¿verdad? Porque es realmente donde se empiezan a construir per se la necesidad y los requerimientos ahí a nivel de validación, ¿verdad? Pero sí es como usted lo acaba de mencionar. De acuerdo. Y todo el tema de la planificación de la reunión y objetivos, entonces es escrito, no hay que conversarlo en la Ajá, sesión. correcto. La idea es que ustedes lleguen ya con eso listo antes, ¿verdad? Que se preparen para la sesión. Igual, o sea, si desean tomar unos 5 minutos para hacer esa partecita y ponerse de acuerdo cómo lo van a trabajar, no hay problema. Pero nada más tomen en cuenta que usualmente suena mucho 30, 40 minutos, pero si ya hicieron algunos videos, se dan cuenta que el tiempo pasa volando, ¿verdad? Y más bien se le hace uno corto los 30, 40 minutos. Sí, sí. Entonces, solo para confirmar, el objetivo principal del tercer video es eso, es debatir la documentación que ya se haya trabajado, digamos, o el Correcto. prototipo o los casos. Ok. Correcto. Validarlo con los usuarios Con los finales, usuarios, sí. Ajá, con ¿verdad? todos los roles, digamos, que estén ahí Modificarlo, porque representados. puede ser que, digamos, igual en el diagrama casos de uso, yo tengo un actor
que está relacionado a un caso de uso y entonces ahí el cliente podría decir, no, pero es que esa funcionalidad no lo hace el administrador, lo hace vamos a ver, estoy poniendo contexto general, digamos, eso lo hace quien está en la recepción, ¿verdad? Entonces, ahí pueden entrar y cambiar la flechita, ¿verdad? En lugar de digamos, recepción, el que está en recepción, ¿verdad? Le ponen la flechita hacia ese caso de uso y se la quitan al administrador, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿verdad? La idea es que sea interactivo y no como muy cuadradillo, ¿verdad? Pero sí llegar con una base para que tenga sentido el ejercicio, ¿verdad? Porque si se ponen ahí a hacer las pantallas o a hacer los casos de uso, apenas les va a dar tiempo para eso, ¿verdad? O incluso puede que no les dé tiempo. Profe, ¿y eso aplica también para los dos primeros videos o no? No, porque los otros, el primer video, ahí sí, ustedes digamos, en el primer video lo que se quiere ver es la discusión de cómo ustedes construyeron los 5 porqués y la espina de pescado, ¿verdad? Como resultado, al final de la reunión debería quedar los 5 porqués y la espina de pescado, ¿verdad? Ahí sí es la construcción de eso. Y el segundo video es la discusión que ustedes van a tener donde presentan las características, las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas, ¿verdad? Y entonces ahí sí es la discusión que ustedes vayan a tener de, mire, me parece que esto, me parece que el otro, ¿verdad? Es más de discusión de construcción, ¿verdad? Que al final van a tomar una decisión de cuál de las dos técnicas utilizar, ¿verdad? Y el tercero es el que es distinto porque ya el desarrollo per se de la técnica y la validación de la técnica, ¿verdad? Perfecto, profe, gracias. Con mucho gusto. Luego, chicos, tenemos la rúbrica, ¿verdad? Que el primer punto tiene un valor de 35 puntos, donde van a tener 10 puntos por la presentación en el documento de las digamos, del resultado de las 5 técnicas del porqué. En la espina de pescado, ¿verdad? En el documento, 10 puntos y 15 puntos todo lo relacionado con el video. En el punto número 2 tiene un valor de 30% y entonces la parte escrita del documento tiene un valor de 15 puntos donde ustedes van a resumir en máximo 2 páginas las características, ventajas y desventajas de las dos técnicas, ¿verdad? Eso tiene un valor de 15 puntos y todo lo relacionado al video tiene un valor de 15 puntos. Y el tercer punto, ¿verdad? Tiene un valor de 35 puntos, donde el documento que presenten de planificación de la reunión vale 5 puntos, la agenda de la reunión vale 5 puntos, el documento que presenten de las 6 pantallas o el diagrama y casos de uso breves tienen un valor de 10 puntos y todo el ejercicio, digamos, a nivel de video tiene un valor de 15 puntos. Y recordar, ¿verdad? Tener el tema de la referencia ZAPA, que el documento cumpla con el estándar o el formato establecido por la UNED para trabajos escritos. Redacción y ortografía. Recuerden que aunque aquí no hay un valor particular para redacción, ortografía o formato, en cada uno de los puntos se puede, digamos, en cada uno de estos se pueden descontar puntos por esas cosas, ¿verdad? Por formato, por redacción, por ortografía. Y recuerde que todos deben entregar un único documento en formato PDF y subirlo a una plataforma. Recuerden que todos los miembros de equipo deben enviar exactamente el mismo documento. ¿Ok? Y pues no se reciben entregas extemporáneas o por medios diferentes al establecido, digamos, en el entorno de la universidad. A ver, tengo manitas levantadas. Brian, adelante. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, señor. Perfecto. Solo quería consultar, tipo, el documento escrito. Si bien, obviamente, portada, introducción, tabla de contenido, desarrollo, que en el desarrollo, ¿qué es lo que debe ir? ¿Tipo un resumen de cada técnica? ¿O cómo sería? No, en el desarrollo, vamos a ver si tiene que llevar portada, introducción, conclusiones, bibliografía, tabla de contenidos, ¿verdad? Todo eso es un documento formal.
Y lo que debe llevar el desarrollo es cada uno de los puntos que mencioné aquí que deben presentar en el documento escrito, ¿verdad? Que el punto 1 es el resultado, digamos, el resultado de la técnica de los 5 porqués, ¿verdad? La idea es que se vean los 5 porqués o la cantidad que hayan utilizado y las respuestas. Que se vea el dibujo de la espina de pescado con su digamos, con lo que hayan resuelto, ¿verdad? Eso es lo que tienen que presentar en el documento. Eso está especificado en cada punto acá, ¿verdad? Que dice, producto de este sí, sí. ejercicio debe presentar en el documento escrito el análisis de las 5 porqués, el diagrama de Ishikawa y la dirección web. En el punto número 2, tienen que presentar un resumen de máximo 2 páginas con las 2 técnicas, características, ventajas y desventajas y la dirección web. Eso es con el punto 2. Ok, en el punto 2, disculpa, entonces el asunto es, ahí está la técnica de desarrollo de casos de uso y la de los prototipos, ¿cierto? Correcto, correcto. Ok, entonces tenemos, digamos, por ejemplo, en una página que yo quiero dividirlo en 2 páginas, entonces, en el resumen de los prototipos es ventajas, desventajas y un resumen. Y igual para el otro, para el desarrollo de casos de uso. Correcto. Ah, perfecto. Y otra cosa, se tienen que enviar entonces 3 videos, ¿cierto? Son 3 videos, sí. 3 videos dentro de la entrega, no importa. No, los videos, usualmente lo que hacen es que los suben a YouTube, ahí en algún lugar. Pasan un enlace. ¿Verdad? Lo suben como en esos canales que hay cerrados, que Sí, solo, sí. ¿verdad? Lo suben ahí y ponen el link, ¿verdad? Perfecto. Igual, sí, se puede hacer lo mismo en el Drive, o sea, una carpeta con los 3 videos y se pasa la... También nada más tengan cuidado, ¿verdad? De darle acceso o de ponerlo público, ¿verdad? O darle acceso al tutor que los califica, ¿verdad? Para que no tenga problemas con el acceso del video. Perfecto. Entonces, otra cosa. Durante cada video participan, digamos, en mi caso somos 6. Entonces, en cada video tienen que participar los 6. O sea, tienen que, digamos, explican el tema y a partir de esa explicación, qué sé yo, explico la técnica del diagrama o el diagrama lo explico, de la espina de pescado. O los 5 porqués y entonces ahí se hace una discusión entre los 6. Correcto. Ok, perfecto. Eso sería nomás. Claro, con gusto. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Sí, la idea es que haya una participación equitativa, ¿verdad? Porque a veces pasa que uno habla 10 minutos y por ahí una persona que solo habló 1 minuto, ¿verdad? Traten de balancear que haya más o menos el mismo tiempo, ¿no? O sea, no tiene que ser tan estricto como son 30 minutos, son 6, entonces 5 minutos cada uno, ¿verdad? O sea, no es así como matemático, ¿verdad? Pero que sí se vea una interacción balanceada entre los 6 participantes. Entiendo. Creo que hay otra mano levantada de Carla. Ajá, ya voy a revisar. Carla, adelante. Gracias. Buenas noches, profe. Hola, Gracias, buenas compañero. noches. Mi consulta más que todo era con la entrega, porque usted nos estaba mencionando y el enunciado también lo pide de que todos los estudiantes suban el proyecto. Pero en el caso mío, yo estoy con el profe Giancarlo y en el foro había comentado de que solamente uno de los estudiantes lo suba. Entonces quería saber cómo hoy está haciendo la sesión virtual, cómo lo van a trabajar, si como lo mencione cada profesor, durante, digamos, por ejemplo, si hacemos la consulta o como se diga el día de hoy en la mediación, digo porque es que a veces, ¿verdad? Hay problema de que se dijo una cosa, se hizo otra cosa, entonces para evitar eso. Déjeme revisarlo para ver la comunicación y mejor les digo de una vez. Okay. Ok, no, manejémoslo como se definió acá en la comunicación que se les hizo. Definan una persona, ¿verdad? Y esa persona sube el documento. Y nosotros nos encargamos de distribuir las notas en todos. De acuerdo, entonces del grupo, por ejemplo, en mi caso somos, no me acuerdo, De todos los 17, grupos. solamente un estudiante lo sube y listo.
Ajá, de todos los grupos, el que yo lo reviso, el que lo revisa el profe Giancarlo, el que lo revisa la profe Marcia y el que reviso yo, ¿verdad? Todos definan un único compañero y ese único lo sube. Perfecto, Y muchísimas gracias por la nosotros, aclaración, profe. no, gracias por la pregunta porque hubiera quedado ahí en el aire y es mejor aclararlo bien. Profe, otra cosa. Estaba viendo que para el punto 2 se utiliza un libro. Ese libro es el que nos dan de Bookshelf, ¿cierto? Y déjame revisar porque hay un enlace. La mayoría de los libros están subidos ahí en la plataforma como PDF. Ajá. El de ingeniería requerimientos, propuesta, prototipos y el otro es el de ingeniería software. Me parece que todos están en la plataforma. Ya te digo. Materiales del Ah, son dos curso. libros, mira. Sí, Sí, pensé que era solo uno. son dos libros. Aquí. Profe, pero sí, el del primero, el de los prototipos, igual sí está en el Bookshelf. Ajá. Sí, es el que Y el nos otro dieron, sí está en creo. la plataforma. Sí, ese es el que está y el otro está aquí. Ven, aquí hay uno, ingeniería requerimientos. Aquí está. No lo estamos viendo, por si acaso. Ay, disculpen, es que ya sé por qué no. Porque había compartido solo la prueba. Segundito. Listo. Acá también está ingeniería requerimientos. Y también está el ingeniería software. También está por acá. PDF. Ah, muchísimas gracias. Eso era lo que... Esa es la consulta que tenía. Pura vida. Bueno, chicos, no sé si alguno tiene alguna otra consulta, duda en relación con el proyecto o en general con el curso. Con todo gusto lo resolvemos. Una cosita. Sorry por preguntar tanto. No se preocupe, para Eh, eso estamos, Brian. en el punto 3, durante la planificación de la reunión, en cuanto a roles, es algo así como la reunión que se arma el daily del Scrum. No, aquí no estamos hablando de Scrum, aquí es más bien la regla de la reunión, ¿verdad? Las reglas que ustedes definan. ¿Cuáles vamos a tener, digamos, por ejemplo, que se levanta la mano, si vamos a usar Teams, por ejemplo, levantar en la mano en Teams, el moderador dará el acceso, digamos, o la palabra a la persona. Esas son como las reglas que tienen que definir para que la reunión sea ordenada. Y los roles, ¿verdad? Como les mencionaba ahora alguien con el rol de analista desarrollador, otro con el rol de administrador de proyecto, uno o dos con el rol de usuario final, ¿verdad? O de dueño del sistema, ¿verdad? Ok, Esa es la idea. entiendo. Ah, pero sí sería, digamos, es importante que se estigmatice bien las reglas, entonces. O sea, como que se segmente bien el video. Claro, que todos tengan claras Ujú, las reglas de la reunión para que se mantenga lo más ordenada posible, ¿verdad? ok, Y eso es práctica para luego cuando a ustedes les toque como analistas de sistemas, ¿verdad? Ir y llevar una reunión donde se van a levantar requerimientos. ¿Verdad? Entonces uno es muy bueno, digamos, cuando uno va a hacer eso, decir, o hay gente que lo pone desde la convocatoria de la sesión, ¿verdad? Les comparto algunas reglas generales del manejo de las sesiones, ¿verdad? Entonces, no sé, todos deben ingresar de forma puntual, la agenda, ¿verdad? Esta es la agenda. Por favor, respetar la agenda. Si hay un tema adicional, se ve después en otra sesión. Hay un moderador, entonces levantan la mano y el moderador da la palabra, etcétera, ¿verdad? Son como reglas generales que es bueno uno mantener y eso hace pues nuestro trabajo mucho más ordenado. y ya para terminar, digamos, en los videos se ocupa la cámara de cada estudiante. Sí, por favor. Ok, listo, eso sería nomás. Perfecto. Michael, adelante. Profe, pero entonces, digamos, las reglas así como generales, igual sería bueno como
ponerlas ahí al principio, digamos, como que el moderador dé las reglas antes de empezar la reunión. Sería bueno, ¿no? Correcto, correcto. Ok, ok. Listo, listo. Muchas gracias, profe. Eso era. Con mucho gusto. Chicos, chicas, ¿alguna otra consulta o duda? Con mucho gusto. Profesor, ¿la presentación la van a dejar en algún sitio? Sí, ahorita termina la sesión y genero el video y les subo el PDF de la presentación también. Ah, perfecto. Gracias. Ahí mismo, en la sección de sesiones virtuales, ahí va a estar. Ujú. Ok. Ok, chicos, chicas, si no tienen ninguna otra consulta, duda, muchísimas gracias por su participación. Y espero que tengan buena noche, que descansen y mucho éxito con el proyecto. Pura vida, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Linda Gracias, noche. buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Con gusto. Buenas noches, profe. Buenas noches.